Buenas tardes a todos. Hoy vamos a continuar con la clase sobre archivos. El día de ayer dimos una pequeña introducción acerca de qué son los archivos y como para que quede aún más claro, un archivo en su sistema operativo, en la mayoría de los sistemas operativos, basta con hacer botón derecho sobre sus computadores y le dicen New archivo de texto. ¿Ok? Le ponen cualquier nombre. Vamos a ponerle aquí algo así como que biografía y lo dejamos con una extensión. En este caso puede ser TXT y aquí podemos poner cualquier información. ¿Ok? Vamos a poner por ahora eh, biografía. ¿Ok? Guardamos y acá tenemos un archivo de texto. ¿Ok? ¿Cuál es la ventaja de nosotros tener archivos de texto o archivos de datos? Que nos permite tener persistencia, que nuestros programas tengan persistencia, que los datos con los que están trabajando perduren después de que la aplicación se cerró. ¿Ok? Entonces, eso es un archivo. Les quise dar esa pequeña como motivación para que le pierdan el miedo a lo que vamos a ver de aquí en adelante. ¿Ok? Entonces, en prácticamente todos los lenguajes de programación nosotros podemos trabajar con archivos. Los archivos tienen formato a partir de su extensión. Dos formatos muy usados son los del el formato TXT, que precisamente es este, un archivo TXT, y CSV, que significa valores separados por coma. ¿Ok? Eh, Son dos formatos muy comunes, muy utilizados y nos permite guardar información para posteriormente leerla. Y de esta manera, lo que les digo, aunque su aplicación se cierre y vuelva a abrir, no pierde los datos. En el fondo es más o menos cómo trabajan o funcionan las bases de datos. Usualmente se requieren tres pasos para trabajar con ellos, tres sencillos pasos. Y acá, al igual como cuando yo les decía que cuando utilizamos ciclos while, no podemos olvidar que el ciclo termine en algún momento, que no quede en sí, que no quede ejecutándose de forma indefinida, para lo cual tenemos que incrementar el índice y tenemos que tener una condición que en algún momento sea falsa. Igual acá no podemos olvidar estos tres pasos. Primero, abrimos el archivo. Después leemos o escribimos información en el archivo y después lo cerramos. Este paso es el que tendemos a olvidar y por eso les digo de nuevo, son tres pasos. Abrirlo, leer o escribir información y cerrarlo, ¿ok? Nunca olviden cerrarlo porque cuando cierran el archivo, cuando no cierran un archivo y siguen trabajando con él, su programa va a empezar a corromper el archivo, ¿ok? Y él está abierto, ustedes están agregando cosas, hay un programa que lo está leyendo o a veces simplemente se bloquea dependiendo del lenguaje de programación que estén utilizando. Entonces, bueno, no olviden estos tres pasos. Eh, Ahora bien, vamos a ir viendo cada uno de estos pasos. El primer paso, uno, abrir el archivo. Para poder abrir archivos, utilizamos la función open de Python, ¿ok? Ya saben que tenemos print para escribir por la terminal, tenemos input para leer de la terminal, pues también tenemos open para abrir un archivo. Esta función va a estar esperando algunos parámetros, pero quizás los dos más importantes es, uno, la ruta al archivo, ¿ok? La ruta al archivo. Y dos, el modo en el que va a funcionar o va a trabajar ese archivo, ¿ok? La ruta al archivo, pues si tengo mi archivo .py al mismo nivel que mi archivo, basta con simplemente poner su nombre. Si tengo mi archivo en otra ubicación, no basta con poner el nombre, sino que tengo que poner toda la ruta al archivo. Y eso es lo que se conoce como ruta absoluta.
¿ok? Toda la ruta es el archivo. Ya lo vamos a ver en detalle. Con respecto a los modos en que se puede abrir un archivo para que trabaje, bueno, lo tenemos de modo lectura, enviando el argumento R de read. Tenemos el modo escritura, enviando el argumento W de write. Y tenemos el modo de adición, enviando el argumento A de append. ¿Cuál es la diferencia en cada uno de estos modos? Pues literal lo que su nombre dice. Cuando abrimos un archivo en modo lectura, podemos leer, pero no podemos modificar lo que hay en el archivo. Solamente podemos leer lo que tiene el archivo. ¿Ok? Cuando abrimos un archivo en modo escritura, él va a empezar a escribir el archivo, pero lo que escribamos en el archivo borra lo que había antes. ¿Ok? Y cuando lo abrimos en modo adición o append, él lo que va a hacer es ir añadiendo una línea debajo de la otra, o más bien información después de la información que ya había. ¿Ok? Entonces, supongan, por ejemplo, cómo funcionan sus celulares. Ustedes abren la aplicación de contactos. ¿Qué hace la aplicación de contactos? Lee todos los contactos de un archivo en modo lectura. ¿Ok? Porque ustedes cuando abren la aplicación, lo primero que tienen que ver es todos los contactos que ya tienen. Entonces, esa primera operación es leer todo lo que tenía el archivo y mostrar todos los contactos con su información. Ahí ustedes no están escribiendo, no están haciendo nada. Por lo tanto, el archivo se abre en modo read, lectura. Después, ustedes quieren crear un contacto nuevo. ¿Ok? Ingresan la información de su contacto y cuando le dan guardar, la aplicación lo que hace es escribir esa información en el archivo donde están los contactos y abre el archivo en modo escritura. Perdón, en modo append. Bueno, lo que pasa es que eso es más una base de datos, pero realmente el modo escritura es, por ejemplo, si ustedes van a escribir la primera persona. No necesitan tener más información en la aplicación de contactos. Van a guardar la primera persona, pueden abrir su archivo en modo escritura. Pero a partir de ahí, cada vez que necesiten añadir un nuevo usuario, es que necesitan abrirlo en modo append. ¿Por qué? Porque ustedes no quieren borrar lo que ya habían. Ustedes quieren añadir nueva información a su archivo. ¿Ok? Prácticamente todas esas aplicaciones funcionan con versiones de base de datos ligeras, pero una aplicación sencilla como lo puede ser de contactos, ¿ok? O el blog de notas puede funcionar muy bien a través de lectura y escritura de archivos. Una vez que ustedes ya abrieron su archivo e indicaron cómo lo iban a abrir, pueden hacer el segundo paso, que es de hecho leer o escribir. Si necesitan leer información, utilizamos la función readLine, que como su nombre lo indica, va a leer una línea a la vez, una línea a la vez. Y cuando ustedes quieren escribir, utilizan la función write. Write se va a comportar a partir de cómo ustedes la configuraron. Se lo configuraron de modo escritura o de modo append, adición. Y el paso 3, súper importante, llamar a la función close para cerrar su archivo. Es súper importante, sobre todo cuando lo modificaron. Si solamente leyeron información, no es tan grave, pero ustedes no quieren tener atrapado ese recurso que es un archivo. Pero si lo que están haciendo es escribir, es fundamental guardarlo para que los datos en verdad tengan persistencia. Y de nuevo, cuando su misma aplicación u otras aplicaciones intenten leer esa información, ya exista de forma comprometida. ¿Okay? Vamos a ver un ejemplo y después nos vamos a Python, a Spider a programarlo, en donde tenemos este archivo de texto. Se llama gabo.txt y lo que tiene es una breve biografía de Gabriel García Márquez. ¿Ok? Una breve biografía. Este es su archivo. Ustedes lo crearon como yo les enseñé.
copiaron y pegaron la información y le dieron en el archivo guardar. Ustedes lo que quieren es leer esta información. Para leer esta información tenemos este código, este pequeño algoritmo. Miren lo que hacemos. Primero, abrimos nuestro archivo en modo lectura, en modo read, porque lo único que yo quiero hacer es leer esa información, no la quiero modificar. Y esta función devuelve una referencia, un objeto que representa su archivo. ¿Ok? Este objeto que representa su archivo es el que les permite llamar a las funciones readLine o write más adelante. Ahora, lo primero que ustedes hacen es leer la primera línea. ¿Por qué? Porque la forma en cómo uno trabaja con estos archivos es que uno va leyendo línea por línea, línea por línea, línea por línea, hasta que lo que se lee es nulo. ¿Ok? Entonces, cuando lo que se lee es nulo, ya no hay nada que leer, ya uno sabe que leyó todo y deja de ejecutar el ciclo de lectura. Bueno, leemos la primera fila y le decimos, mientras que mi línea sea distinta de vacío, ¿ok? Imprímela y léeme la siguiente línea. Imprímela y lee la siguiente línea. Y así ustedes van a tener un ciclo que en algún momento va a terminar. Fíjense que acá no necesitamos índice, ¿ok? Este es un while que depende de una condición. No tanto como de un índice que llegue de 0 a 10 o de 0 a n, ¿ok? Sino simplemente vamos a estar iterando mientras que esta línea sea vacía. Cuando ya mi línea es vacía, ya no tengo nada más que hacer. Por eso se rompe el ciclo y yo cierro mi archivo. ¿Ok? Entonces, súper importante, llamamos a la función open con la ruta, la ruta parcial al archivo, no global, no absoluta, y en modo lectura. En este ciclo leemos todas las líneas y acá lo cerramos. Aquí estamos haciendo un print, pero podemos hacer cualquier otra cosa como guardarlo en una lista de cadenas o ir concatenándolo en una cadena, etcétera, etcétera. Por ahora, este algoritmo lo que va a hacer es imprimir todas las líneas y ustedes verían algo como esto. Muy bien, vamos a probarlo entonces. Yo tengo acá mi archivo de biografía, entonces lo que yo voy a hacer acá es, me voy a Google, a Wikipedia y consulto la biografía de Gabriel García Márquez y simplemente voy a copiar esto. ¿Ok? Voy a copiar esto y lo voy a pegar en mi archivito. Voy a hacerle una pequeña edición para tener bastante más de simplemente 2 filas. Entonces, cada vez que yo encuentre un punto, voy a dar un salto de línea. ¿Ok? Le digo buscar, punto. Acá doy un salto de línea. Otro punto acá. Ah, no. Así. Acá doy otro salto de línea. Ya no hay más. Ahora busco hacia arriba. Acá tengo otro salto de línea. Y pareciera que ya. Este punto no es un punto separador. Acá tengo otro punto. Acá tengo otro. Este está bien, este está bien, este está bien. Quito este espacio en blanco, este. Muy bien. ¿Ok? Guardo mi archivo y ya tengo un archivito que puedo leer. ¿Ok? Si lo abro, tiene esta información. Entonces, ahora queremos leer esta información desde Python. ¿Ok? Eso es lo que queremos hacer. Venimos a Python
creamos nuestra variable archivo y le decimos open. ¿Ok? Acá de una vez miren que el ID que estén utilizando les va a dar información de lo que está esperando. Lo primero que le está esperando es la ruta y el modo. Bueno, como en este caso tenemos el archivo que queremos leer a la misma altura que mi código, basta con poner el nombre simplemente así. ¿Ok? Y acá le ponemos de modo read, lectura. Esto puede venir de variables, por supuesto. Ruta archivo, modo archivo. Ok. Una vez que nosotros ya tenemos nuestro archivo, ya podemos decir cosas como línea, ¿ok? Normalmente es una variable que llamamos línea porque en ella se va a ir guardando línea por línea del archivo. Decimos archivo.read, ¿ok? Punto readline, perdón. ¿Ok? Y hacemos nuestro ciclo y decimos mientras que mi línea sea distinta de una cadena vacía, le imprimo y leo la siguiente línea. Miren que copio y pego esto. Esto es un algoritmo fijo, ¿ok? Esto casi no cambia. Y al final, cuando eso ya terminó, nosotros decimos archivo.close. Súper, súper importante. Vamos a ejecutar mi código. Y acá podemos ver todas las líneas que se leyeron. ¿Ok? Aquí podemos ver que se fueron leyendo cada una de las líneas. ¿Lo ven? ¿Lo ven todos? De hecho, si yo abro mi archivo, aquí está. ¿Ven? La última es esta que dice en el 2007 que termina todos los tiempos. Esta. Muy bien. Ahora, pero profesor, ¿y para qué nos sirve leer el archivo? Bueno, es cierto, usualmente no queremos simplemente imprimirlo, sino queremos almacenarlo en algún lugar. Bueno, una buena forma es, por ejemplo, tener nosotros aquí una variable que se llame, no sé qué nombre le podemos poner, vamos a llamarle biografía, de tipo lista, ¿ok? Y en vez de hacer print de cada una de las líneas, agregamos esa línea a nuestra lista por medio de la función append, que como ustedes ya saben, esta función append lo que hace es añadir cada una de estos elementos a la lista en el orden en que los va encontrando. Aquí nosotros cerramos nuestro archivo y ya podemos hacer cosas como decir, bueno, ¿cuántas líneas, cuántos párrafos tenía nuestro archivo? Y imprímeme todo mi archivo. Ejecutamos de nuevo el código. Y bueno, ahora en biografía, miren lo que tenemos. Tenemos 8 elementos, todos de tipo cadena, en donde está todos los párrafos que fuimos leyendo del archivo. Podemos trabajar con esto. Igualito pudimos imprimir todo. Y si queremos imprimirlo, bueno, bastaría con hacer algo así como que for línea in biografía. Esto lo vimos ayer. Print línea de nuevo. Y no lo imprimo de esta manera. ¿Ok? ¿Cuál es la ventaja de leer los archivos, almacenarlos en alguna estructura de datos y retornarlo? Que todo esto puede ser una función. Y creamos nuestra función leer archivo. ¿Y qué recibe leer archivo? Precisamente estas variables de las cuales depende la lectura. Esta no es necesaria que le enviemos porque
Si el leer el archivo ya es modo R, metemos todo esto acá, esta no, esta la dejamos por fuera, biografía la ponemos acá, leemos nuestro archivo y le enviamos la ruta al archivo. 2 puntos me faltó aquí, pero quería poner esto. ¿Ok? Y obviamente tenemos que hacer nuestro return. Vamos a llamar esto datos. No lo voy a llamar archivo, biografía porque ahora es algo genérico. Entonces lo voy a llamar datos. ¿Ok? Entonces ahora tenemos una función que se llama leer archivo que recibe la ruta al archivo. Retorna una lista en donde en cada posición está una de las filas del archivo. Esto pues lo dejamos como una variable, o si lo quieren poner directamente acá lo ponen así. Ponemos esto desde el principio, ¿ok? Porque esto es lo que retornamos. Usualmente a mí me gusta lo que retornamos que sea la primera variable al inicio de las funciones. Aquí creamos nuestro objeto archivo, leemos la primera fila y si esa fila es distinta a vacío, la agregamos y leemos la siguiente, agregamos y leemos la siguiente. Al finalizar, lo cerramos el archivo, retornamos datos y ya tenemos nuestra función que nos lee cualquier archivo de texto. ¿Ok? Cualquier archivo. Y acá tenemos la ruta a nuestro archivo. Lo que les decía era que si, por ejemplo, digamos que ustedes tienen algo así, files. Esto es muy común, de que ustedes tengan su archivo de datos no en la misma ruta, no en la misma raíz que su código, sino en una carpeta interna. Bueno, necesitamos la ruta de ese archivo. En este caso necesitaríamos decir, le puse fue files, ¿no? Files slash. Y de esta manera nuestro archivo, nuestro código va a encontrar a nuestro archivo. Lo leemos, ahora sí como nosotros sabemos lo que estamos mandando a leer, lo guardamos en una variable llamada biografías, mostramos la cantidad de párrafos, número de párrafos, y luego mostramos cada uno de estos. Volvemos a probar nuestro código con todos los cambios que le hicimos y todo funciona bien. Tiene 8 párrafos y acá están uno por uno. ¿Ok? Entonces, primero que todo, preguntas con respecto a esto, con respecto a la lectura de archivos. A la lectura de archivos de texto desde Python. Yo voy acá revisando Slack por si hay comentarios. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que, bueno, les abre un mundo de posibilidades en donde ustedes ya no van a trabajar con 2, 3, 4 datos, sino ya podemos trabajar con 1000, 2000, 10.000 datos. ¿Ok? Ya no si necesitamos crear, no sé, un programa que procese las notas de los estudiantes, ya no vamos a estar con 3, 4 estudiantes o con 5 películas, ya podemos trabajar con 1000. ¿Por qué? Porque todos esos datos pueden venir de un archivo que nosotros les damos, ustedes los leen y el mismo algoritmo que funciona para 4 datos va a funcionar para 1000 datos, para 2000 datos. Eso es transparente. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿qué con respecto a escribir? Bueno, cuando ustedes quieren escribir, ya no van a abrir el archivo en modo read, sino en modo write o append. Y una vez que ustedes tienen su archivo, ustedes pueden llamar a la función write para escribir líneas, escribir líneas y después le dan punto close. Es el proceso inverso. En el proceso de lectura, nosotros partimos de un archivo. En el proceso de escritura, usualmente queremos construir un archivo o actualizarlo. ¿Ok? Vamos a ver el ejemplo.
Vamos a llamar esto root archivo 1 y vamos a tener root archivo 2 y voy a llamar este archivo, no sé, ejemplo. ¿Ok? También .txt. La extensión es bastante importante para poderlo visualizar en el sistema operativo que estén utilizando. ¿Ok? De nuevo, creamos nuestro archivo. Decimos open a la ruta. Le enviamos la ruta, pero esta vez le decimos de lectura. Y ya con nuestro archivo podemos empezar a escribir palabras o texto, ¿ok? Entonces nosotros decimos, por ejemplo, primera fila y le ponemos un \n para que las siguientes .bright vayan abajo. Ponemos acá segunda fila. Después imprimimos un montón de guioncitos. Después decimos acá, hola mundo. Okay, esto es cualquier cosa. Y ponemos aquí, fin. Importantísimo el punto close. Entonces, vamos a poner esto aquí, esto acá. Miren que en este punto solamente tenemos este archivo en la carpeta files. Ahora, de esta manera, vamos a crear un nuevo archivo que se llama ejemplo.txt. Le vamos a agregar todas estas filas, 6 filas, y lo vamos a cerrar. Y después de que finalice este punto close, ya podemos acceder a él. Volvemos a ejecutar el código. Se creó el archivo ejemplo.txt y lo abrimos y tiene las filas que le acabamos de agregar acá. Parece magia, ¿cierto? Pero esto es lo más, el piso, como que el primer fundamento para después trabajar con base de datos, que es lo que vamos a ver en el módulo 6. ¿Ok? Ahora, ¿qué tiene que ver esto de la W? Bueno, que si yo vuelvo a correr el archivo, él no me va a agregar esto como nuevas filas, sino que me va a volver a sobreescribir esto en mi archivo. Y miren que, por ejemplo, si yo agrego acá fila adicional, ¿ok? Y guardo, ¿ok? Cierro y abro para que vean que existe. Cuando yo corro este código, él va a sobreescribir mi archivo, porque mi archivo está en modo de escritura. Lo ejecuto. Cuando lo abro, él volvió a borrar lo que había y me escribió esto. Ah, profesor, pero entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, para eso precisamente es el modo append. ¿Okay? En este modo append, él va a abrir el archivo y cada uno de estos brights no se va a borrar el archivo cuando lo abrí, sino que todos estos brights van a ir añadiendo filas al final del archivo. Ejecuto mi código y cuando lo abro, ven, me agregó las filas al final. Lo cierro, lo vuelvo a ejecutar, lo abro, lo agregó al final. ¿Okay? Entonces, esas son las diferencias entre abrirlo en modo Bright y modo Append. Si lo vuelvo a pasar a Bright y lo ejecuto, pierdo todo lo que había y solamente me va a aparecer esto una sola vez. ¿Ok? Espero haberlos convencido de cómo funcionan estas funciones. Entonces, son dos conceptos bastante diferentes: leer, escribir. Cuando leemos, queremos leer línea por línea, utilizamos un ciclo para leer esas líneas, lo abrimos, leemos, cerramos. Y
podemos guardar lo que estamos leyendo, por ejemplo, en una lista de cadenas o en un diccionario, ¿ok? Dependiendo de la estructura, usualmente cuando trabajamos con archivos de texto, lo guardamos en listas de cadenas, y cuando estamos trabajando con archivos CSV, ¿ok? Que son estos, los CSV, lo guardamos en listas de diccionarios, ¿ok? Es una buena forma de almacenar la información, pero también hay otras formas en que lo podemos hacer. Lo que pasa es que los archivos CSV son semiestructurados. Eso con respecto a la lectura. Y con respecto a la escritura, igual necesitamos una ruta hacia el archivo en donde vamos a escribir, ya sea en modo write o en modo append. Si seleccionamos modo write, todo lo que escribamos borra lo que había y lo escribe. Si lo ponemos en modo append, él simplemente añade al final del archivo y lo volvemos a cerrar. ¿Preguntas? ¿Dudas? Ok. Entonces, con esto termina la primera parte de la clase. Vamos a tomar un break hasta las 6:50 y continuamos con la segunda parte, en donde de hecho es importantísimo que hayan entendido todo lo que acabamos de ver, porque vamos a utilizar eso para dar la clase. ¿Ok? Entonces nos vemos paro de grabar la clase y ya nos vemos.